Ya estamos de regreso. Vamos a platicar con Verónica Cruz. La hemos invitado. El año pasado tuvimos aquí buenas aportaciones sobre el tema de la polémica que ocupó muchos espacios en Guanajuato, el tema de la violencia de género y sobre todo el tema de la ausencia o la impertinencia de las escasas políticas públicas que hay al respecto. Eso fue 2013. Vamos a ver qué pasa en 2014. Vero, bienvenida a Revista de la Una. Gracias, Arnoldo, por la invitación. Pues desafortunadamente la violencia contra las mujeres sigue a la alza. Apenas estamos en la segunda semana de lo que va del 2014 y tenemos ya 3 feminicidios en lo que va del año. Eso como el resumen de la brutalidad de violencia contra las mujeres, lo cual quiere decir que el año pasado, a pesar de toda la presión social, la presión mediática, de los buenos discursos de parte del gobierno del estado donde nos anunciaban, por lo menos en términos de anuncios, nos dijeron que iban a hacer todo lo necesario por prevenir, sancionar, atender la violencia contra las mujeres. Lo que está clarísimo, lo que está ahí en la realidad es que no solo no la han atendido, no solo no la han resuelto, pero no han hecho nada efectivo que tienda a disminuir la violencia contra las mujeres, porque cuando existen los feminicidios nos habla de esa brutal violencia extrema, pero nos habla de que el gobierno, cuando las mujeres denuncian, no está sancionando a los agresores, nos habla de que no está mandando ningún mensaje de cero tolerancia de la violencia contra las mujeres, pero nos habla de que todos los días en las familias guanajuatenses por lo menos 7 mujeres hay que hoy están viviendo violencia de todo tipo, psicológica, sexual, emocional, y que el gobierno lo único a lo que está apuntando es a dar discursos correctamente políticos, quizá ya es en lo que más ha avanzado, pero no en acciones. Y ni tan correctos, yo diría, porque la insistencia en que este es un fenómeno cultural, como una maldición que nos cayó y que no podemos hacer nada contra ella, me parece muy poco atinado y eso lo repite cada rato el gobernador Márquez. Lo digo en términos de discurso políticamente correcto para ellos, porque no estamos siendo interlocutores la sociedad civil, no está siendo interlocutora el problema ¿Cómo real. cerraste 2013? ¿Cuántos feminicidios contabilizaron ustedes? 73. ¿De esos cuántos reconoció la autoridad que solamente 12. El carácter de feminicidio, solamente 12. Solamente 12. No, pues el 25% o menos. O menos. No, y de menos. esos 12, solamente 3 están purgando el 15%, sentencia. digamos. Sí, o sea, brutal, porque ni siquiera en esos, es decir, por lo menos si nos dijera, solo son 12 feminicidios y de esos los 2 están con castigo ejemplar y de esos están mandando un mensaje concreto hacia la población de cero tolerancia, pero además el resto, ¿qué pasa con el resto de los 60? Son asesinatos contra mujeres, eso está claro, es violencia de género, sí porque sí, sí porque no, ¿no? No tenemos ninguna información, ni la sociedad, pero no solo la sociedad, los familiares mayoritarios de estas víctimas ni siquiera saben qué pasó con… Lo básico que es el acceso a la justicia es saber quién las mató, por qué las mataron, qué castigo va a tener el asesino, dónde está actuando el gobierno para prevenir o dar la garantía de esa no repetición del fenómeno. Y lo que estamos viendo o a lo que estamos asistiendo en Guanajuato es que el fenómeno se vaya extendiendo. Ahora, el año pasado, 2013, sí vimos una elevación de la atención de la sociedad al problema. Gracias a ciertos casos, gracias a la intervención de medios de comunicación locales y nacionales que llamaron la atención estos casos, el debate se posicionó, ¿no? Pero la autoridad sigue como si esto no ocurriera. O sea, ustedes notan en la interlocución con la autoridad, con el Procurador de Justicia, con los procuradores, por ejemplo, de Derechos Humanos o con el Instituto de la Mujer, que se le están poniendo la misma atención que desde la sociedad se le está poniendo al problema. No, nosotras seguimos ni bien. El Instituto de la Mujer. Ni quien le toca todos los días hacer ese trabajo, digamos, de forma cotidiana, aunque es todo el gobierno, pero digamos el mecanismo concreto, a quien le toca concretizar la política pública es al IMUC. No encontramos ni interlocución, están siendo… lo sabemos, oídos sordos, somos más bien la sociedad civil organizada, los medios de comunicación, quienes sí estamos
todos los días preocupados, preocupadas por este problema y de cómo no solo hacer exigencias, sino también de cómo atender el problema, porque nos está llegando las organizaciones de la sociedad civil, todos los días nos llegan los casos de las mujeres, y no la mujer que hoy apenas fue violentada, sino incluso que rebota de las instituciones, es decir, que no es atendida o que ya fue más de 9 veces a todas las dependencias habidas y por haber para que haya una respuesta a su problema, y nos están rebotando los casos. O que la misma gente, eso es bien interesante, como a las libres llegan todos los días mujeres referidas por propias instituciones de gobierno, por otras organizaciones, por gente de la sociedad que se entera y dice, ellas sí te van a apoyar, o por gente de los medios de comunicación. Eso habla de que no está, eso es lo grave, o sea, para nosotras… De que no hay instancias. Claro, nosotras decimos… Bueno, y luego a ti como directora de las Libres no te invitan a participar, por ejemplo, en este consejo que se integró en torno al Código Naranja, ¿no? Siendo que es una de las organizaciones, digamos, que más emblemáticas, que más recogen este tipo de reclamos. Y que además sabemos… ¿Tuviste alguna comunicación cuando el Código Naranja se te informó, te comunicó que iba a pasar eso? No, de hecho un día antes me hablaron del Instituto Estatal de la Mujer para decirme, queremos confirmar su asistencia mañana a la fiesta que hicieron en la Lóndiga para anunciar el Código Naranja, y le pregunto a la misma chava del IMU, ¿tú sabes para qué es? ¿Qué es eso del Código Naranja? ¿Tú sabes para qué es? No sé, a mí solamente, ni siquiera sabía de qué se iba a tratar al otro día. Entonces eso fue lo único que supe, por supuesto que no iba a ir, pero nunca recibí una información de que iban a hacer esto. Yo tenía conocimiento del famoso Código Naranja, que sí fue un decreto gubernativo en Morelos, lo había leído en la prensa, una semana antes eso había pasado, o sea, fue más serio. Con la firma de un representante de la ONU. Exacto, que estuvo ahí, exacto, aquí no. Pero además un decreto gubernativo, es decir, había una acción vinculante, formal, seria, de vamos a hacer esto y se llama así. Acá fue un anuncio de buenas ideas o de ni siquiera yo diría ni buenas ideas, sino buenas intenciones, sin recursos, como lo supimos después, con 0 pesos, pues esos siguen siendo buenos deseos, ¿no? Ninguna. Yo diría que hasta el día de hoy no hay una acción contundente, efectiva, del gobierno de Guanajuato para por lo menos atender. Estamos hablando solo de un derecho de las mujeres, ni siquiera estamos hablando de los derechos humanos de las mujeres, estamos hablando del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, de lo que sí tiene leyes, políticas y recursos públicos el gobierno obligación de poner, porque es vinculante ese derecho, ya está. Si un derecho se ha tratado en los tratados internacionales, traducidos en leyes nacionales, traducidos en leyes estatales, y una obligatoriedad es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y ni de eso tenemos una respuesta. Pero el Estado se volvió a llenar de espectaculares y los medios de comunicación de anuncios gubernamentales, donde otra vez se establecía, sí estamos haciendo algo por las mujeres, por lo menos publicidad. Pero totalmente vacío, ni siquiera eso, ni siquiera hay un mensaje ahí. O sea, tú le dices a la gente, Guanajuato, únete, ¿a qué? O sea, ni siquiera el mensaje de a qué le están pidiendo a la sociedad unirse, ni siquiera hacer mensajes saben, ¿no? No es posible, hay miles de datos en Guanajuato de cómo podría, y además preocupación, como bien decías, de la sociedad. ¿Por qué no te invitan? O sea, ¿no les gusta confrontar el discurso que tú manejas? A ver, yo creo que son 2 cosas. Una… ¿La sordera es total o es en particular hacia las organizaciones que no transigen? No, la sordera es total. O sea, yo creo que no tienen ni idea, ni ganas de aprender qué es la violencia contra las mujeres, aunque el fenómeno lo tengan en la puerta de las instancias gubernamentales, no quieren aprender cómo tienen que resolverlo. Pero lo otro es mucho más grave. Hay una negligencia, una falta del Estado de entender que es su responsabilidad. Nosotras, yo siempre lo he dicho clarísimo, nosotras no estamos pidiendo nada extraordinario, solamente que hagan su trabajo, porque para eso decidieron estar en la política. Tienen los dineros públicos y tienen la obligación. Eso ofrecieron en las campañas. Exacto, o sea, ni siquiera les estamos pidiendo nada extraordinario, solo que trabajen y que trabajen a favor de más de la mitad de la población, que somos las mujeres en el Estado. ¿Por qué no me invitan a mí? Pues a mí me queda clarísimo, o sea, si no escuchan a la sociedad en lo general, mucho menos a una sociedad crítica, mucho menos a una voz que les dice en su cara
públicamente lo que no están haciendo, lo que están haciendo mal y lo que deberían de hacer. Solo eso es mi voz. ¿Tú sabes si se reunió ya el consejo que preside Lourdes Casares de Félix? ¿Si ya produjo algún tipo de documento, de análisis, de conclusión? No, hasta donde yo sé no. Se lanzó el Código Naranja y la campaña Únete y después de ahí no ha pasado nada. Y además son estrategias que, como la Ley Estatal de Acceso, piensan que se va a resolver si le dices a todas las secretarías, bueno, aquí está el Código Naranja, este es un listado de estrategias y entonces cada quien de sus presupuestos hagan lo que quieran, lo que puedan. O sea, yo lo que conozco de lo que he leído de documentos, no hay una sola conducción de decir quién va a ser la cabeza de conducir todas esas estrategias. Pero lo más grave son estrategias sin sentido, sin lógica, sin andamiaje, sin brazos, es decir, ¿cuál personal? Ese es uno de los problemas serios de Guanajuato. No hay personal especializado y profesionalizado que hoy sepamos que está dedicado con recursos específicos, tanto humanos como económicos, a atender la violencia contra las mujeres. Márquez anunció, el gobernador Márquez, que había duplicado el presupuesto del Instituto de la Mujer, que creo que, si no me equivoco, pasó de 9 a 18 millones de pesos, algo así. Digo, cifras más, cifras menos. Nada comparado con lo que se gasta en otras áreas. Vemos que tan solo su estructura de asesores va a costar 52 millones de pesos, por ejemplo. O el DIF, que tiene 600 millones de pesos, ¿no? Y no significa nada ese dinero. Ese dinero no significa nada en el Instituto Estatal de la Mujer si no tienen una claridad de qué. Mira, dos cosas que a mí me preocupan todavía más de Márquez son cuando habla de la transversalidad de la perspectiva de género, que para él significa que todo mundo haga algo que, quién sabe, cómo sabe, ¿no? ¿Cómo se evalúa? Tampoco. No, tampoco él nomás dice, la perspectiva de género es eso, que todo mundo haga algo y entonces todos pongamos manos a la obra. Eso no es la perspectiva de género. Dos, todo mundo lo sabemos. Adriana, como el Instituto de Guanajuato, nunca ha sido una prioridad de la política gubernamental, menos de los gobiernos panistas. Es decir, nunca ha habido una mujer con esa claridad de decir, a ver, la política de género es transversal porque significa que desde el gobernador hasta el mando más bajo de toda la administración pública estatal entienda qué son las diferencias entre hombres y mujeres y toda la política, incluso las carreteras, tengan esa perspectiva de género de pensar cómo las diferencias de hombres y mujeres a través de toda la política pública, incluso la obra pública, tendrían que estar acompañadas para hacer una sociedad equitativa. Significa, por ejemplo, si las mujeres son las que más ocupan los espacios privados, cómo deberían desarrollar, por ejemplo, las casas, ¿no? Las casas con espacios para las mujeres, para los niños, para las niñas, incluso metiéndole ya el fenómeno del feminicidio. ¿En dónde está pasando el feminicidio? ¿En qué contexto? ¿De qué casas? ¿De qué colonias? ¿De qué contextos urbano, rural, social, cultural? Para saber en dónde hay que invertir la obra pública con mejores espacios, con mejores iluminaciones en las casas, para ir propiciando una mejor relación entre hombres y mujeres, entre niños y niñas. No están ni por aquí interesados, muy lejos, ¿no? Muy lejos en nuestro estado. Por ejemplo, León, donde está una persona con trayectoria como Graciela Nieto, ¿se trabaja mejor? Yo no lo he visto. Lo que está clarísimo en el tema de la violencia contra las mujeres, he visto que el fenómeno ha crecido, que el feminicidio no ha sido atendido, sería para eso, tanto Bárbara como las regidoras, como Graciela Nieto, que sí saben. Es que, bueno, ahora yo ya no sé si el saber significa saber traducir eso en la política pública. Deberíamos haber visto. Yo creo que León tiene la oportunidad de demostrarle al Estado todavía cómo podría ser un programa, una acción, una alerta, lo que sea que le llame, de cómo efectivamente va a atender estos 20 y tantos feminicidios que van solo tomando como muestra 2013. De 2013, León. Claro, en León, para decir, la política va por aquí. Vamos a hacer un trabajo fundamental en estas colonias, con estas familias, pero el principio siguen sin entender que el principio básico, cuando hay un feminicidio, es que todo falló. Falló la familia, falló el Estado, falló la sociedad. Todo mundo estamos siendo tolerantes y cómplices de ese fenómeno, pero fundamentalmente es la impunidad lo que está haciendo que el fenómeno crezca. Y entonces el municipio tiene las herramientas, tiene los recursos, tiene al personal, o tendría que tenerlo,
para accesar a la justicia a esas familias del fenómeno del feminicidio, y de ahí podía tomar los hilos de decir qué está pasando en León, dónde está pasando el problema, en dónde se está profundizando y cómo con la gente podríamos construir mejores alternativas de seguridad para las mujeres. Pero no, los Subsemun, quién sabe quién se los embolsa. Ni PRI ni PAN. Ni unos ni otros. El tema de la violencia contra las mujeres, el tema de los derechos humanos de las mujeres no es prioridad de ningún partido, de ningún gobierno hoy en Guanajuato. En 2014, Vero, ¿cuál es el tema? Tú has planteado la posibilidad de que otra vez se solicite la alerta de género para Guanajuato. Cambió la normatividad de la alerta de género a nivel nacional. ¿Qué sigue ahí? De hecho, nosotras no hemos quitado el dedo del renglón. Nosotras nunca le creímos al gobierno de Guanajuato que con su código naranja iba a sustituir o en algo, por lo menos simularía una idea de que no hubiera alerta de género, pero iba a haber un código naranja donde el gobierno de forma inmediata iba a poner manos a la obra a la resolución del problema. Nosotras seguimos de manera formal cuáles son los requisitos y tal. Efectivamente, en el 25 de noviembre se reformó el reglamento, justo lo que se ha dicho mucho de la alerta de por qué no se votaba, era como esta politización, partidización de la votación del mecanismo, que fundamentalmente estaba en manos mayoritariamente de las directoras de los institutos estatales, y entonces nadie quería que en su propio estado se declarara la alerta, porque si se votaba en su estado, pues porque es un fenómeno del país, se iba a declarar en cualquier estado. Entonces hoy se elimina esa votación. El efecto dominó. Exacto, hoy y fundamentalmente estaban esas mujeres que deberían estar a favor de los derechos de las mujeres y trabajando con los dineros públicos a favor de los derechos de las mujeres, lo que demostraron es que estaban trabajando a favor de sus gobernadores, que quienes las ponían, que los derechos de las mujeres de los institutos estatales lo que menos les importa es el avance de los derechos de las mujeres. Entonces, hoy efectivamente ya no existe ese mecanismo, hoy va a ser un equipo de trabajo, la nueva reforma ya publicada en el Diario Oficial de la Federación será un equipo de 2 investigadoras que sí sepan del tema locales, 2 investigadoras nacionales con credenciales acreditadas que sepan del tema de violencia contra las mujeres, un integrante de la CNDH, un integrante del Instituto Nacional de las Mujeres y una integrante del Instituto Estatal del que se trate, ¿no? O sea, que no sea mayoría el gobierno, sino las expertas. Hoy lo que falta, el mecanismo que falta es que se decrete en el Diario Oficial de la Federación quién es este equipo técnico que va a elegir en todos los casos a esos equipos de trabajo, porque habrá un equipo, en el caso de Guanajuato, por ejemplo, tendrá que ser un equipo de trabajo para Guanajuato. Si es del Estado de México, un equipo de trabajo para el Estado de México. Pero entonces falta esta reforma, esta publicación en el Diario Oficial de la Federación de quién va a ser el equipo técnico. Hoy sabemos que podría ser gente de Naciones Unidas, gente de la Suprema Corte de Justicia, es decir, gente de las instancias que nos quedan en las que todavía confiamos la sociedad, pero sobre todo que tengan una imparcialidad, pero sobre todo la idea de esta reforma es que se vaya pareciendo a los mecanismos de Naciones Unidas que han dado un poco más de certeza a la sociedad. Hasta que esto no esté listo, ¿no replantearás la solicitud? Nosotras ya tenemos la solicitud lista. Está lista, más bien el Instituto Nacional de las Mujeres nos pidió que no la ingresáramos formalmente hasta que no tengan esta reforma, porque nosotras hoy la podemos ingresar y ellos están obligados, la ley dice, está clarísima, el reglamento dice 3 días para que el equipo de trabajo diga. Entonces, estamos en espera de que hagan esta reforma al Diario Oficial de la Federación para saber quién será el equipo técnico que va a nombrar al equipo de trabajo para el caso de Guanajuato, pero nosotras podríamos presentarle esta misma semana para presionar, porque tampoco podemos estar esperando al gobierno federal a ver hasta qué hora hacen esta publicación. Entonces, nosotras en cualquier momento la ingresamos. En este caso el Instituto Nacional de las Mujeres nos pidió por favor no la ingresen para que podamos hacer esta reforma lo más pronto posible y la solicitud justo de Guanajuato arranque con todo ya este nuevo procedimiento. A nivel local, Verónica, ¿qué continuar haciendo para que lo que se avanzó el año pasado continúe, prosiga? Pues nosotras estamos, como decía, a las libres todos los días, por lo menos 3 a 5 casos llegan de violencia contra las mujeres. Es algo que aunque a nosotras no nos toca como sociedad atender, tenemos que
apoyar a las mujeres, pero sobre todo acompañarlas a exigir justicia. Hemos encontrado que esa es una de las vías. A través de las mujeres que están en situación de violencia que nosotras acompañamos, es en el caso por caso que estamos obligando a cada institución que le toca a hacer su trabajo. Pero eso no puede ser por muchos más años, porque no habrá manos y cabezas que puedan con todo este problema. ¿Qué estamos pensando hacer? Estamos pensando en abrir 2 clínicas, una clínica jurídica donde estudiantes de derecho, mayoritariamente mujeres, puedan acompañar a las mujeres acompañadas por las libres, es decir, con toda esta perspectiva de cómo se accesa a la justicia a las mujeres, pero sobre todo cómo se obliga a las instituciones a que hagan su trabajo. ¿El CIDE, que ha estado trabajando muy de cerca con ustedes? Le hemos pedido que sea quienes formen, porque las libres, como digo, ya no podemos con tanto caso. Y otra cosa que ha sido muy interesante en el tema de la violencia contra las mujeres que hemos hecho las libres es acompañamiento emocional, psicológico y social a las mujeres víctimas de violencia. Y eso entra en todas las disciplinas, otros perfiles, mujeres incluso adultas que han pasado incluso por procesos de violencia y que hoy lo han resuelto, que pueden ir acompañando a otras mujeres, y eso a nosotras nos ha dado una posibilidad de movilización social mayor. Y nosotras seguiremos ampliamente llamando a la sociedad, no nos resignamos, no nos vamos a resignar, vamos a seguir insistiendo en que la sociedad no nos acostumbremos a este problema de la violencia contra las mujeres, y exigiremos todos los días, y en septiembre, espero que no tenga que ser antes, haremos la movilización, esperamos por lo menos este año hacerla en la mitad de los municipios. Se han ido sumando más colectivos, más grupos, más mujeres así de la sociedad civil en diversos municipios para exigir. Nosotras hoy, este año, pondremos el acento en mayor movilización social, lo que eso signifique. Pero hay recursos públicos para este tipo de cosas, aunque a ti te los nieguen. ¿Insistirás con el gobierno? No. Muchas casas de apoyo a mujeres maltratadas reciben recursos públicos. Nosotras cada vez tenemos, nosotras en general casi nunca hemos tenido dineros públicos, casi siempre concursamos más en los fondos federales. El año pasado tampoco tuvimos ningún fondo de algún concurso federal, mucho menos del Estado, nunca lo hemos tenido. Las Libres se ha replanteado esta situación de los recursos públicos. Para nosotras hay una disyuntiva. Hoy Las Libres tiene una gran presencia social que nos hemos ganado con nuestro trabajo y con nuestros propios dineros invertidos. Nosotras nos gusta tener esta posición social, más bien nuestra inversión va a ser en dotar a otras mujeres, a la sociedad, de las herramientas que hemos ido aprendiendo y que seamos más manos y cabezas. Nos cuesta mucho trabajo pensar en tener recursos públicos del Estado porque tenemos gobiernos y políticos de muy baja calidad, y si Las Libres obtiene un peso público, no nos gustaría que al rato ese fuera un tema de discusión y de debate, aunque tenemos la claridad de que los dineros públicos son dineros públicos y que nosotras, si un dinero estaría bien invertido en Las Libres, ¿no? Porque hacemos un trabajo muy importante para las mujeres, pero sí estamos evaluando si volvemos o no a concursar a los fondos públicos del Estado, porque lo que nosotras queremos seguir haciendo es exigirle al gobierno su responsabilidad, porque corremos otro riesgo, que eso es lo que las otras organizaciones muy de derecha, muy católicas y muy del lado del gobierno no entienden. Las organizaciones no estamos para hacer la función del Estado. Si nosotras obtenemos dinero público, el Estado se va acostumbrando a que alguien lo resuelva como sea. Y nosotras queremos seguir poniendo el dedo en la llaga de la exigencia ciudadana. El gobierno, con los 3 pesos que recibiría Las Libres, no se resuelve nada, ni tampoco. Pero ellos sí lo podrían utilizar a su favor, entonces, o en contra de nosotras. Entonces, más bien nosotras queremos poner la exigencia en que las otras organizaciones tomen conciencia de que al Estado, y que si ellas, como nosotras, le exigieran al Estado dar atención de calidad a las mujeres, no tendríamos por qué existir los servicios de las organizaciones de la sociedad civil. Muy bien. Muchísimas gracias, Verónica. No, al contrario. Por esta charla, y estamos atentos tanto al tema de las movilizaciones como al tema de la gestión en México de la solicitud de esta alerta de género. Ahí seguiremos. Y también ver qué pasa con este famoso código naranja, si es que camina hacia alguna parte. Yo creo que no existe nada.
que viene es Verónica Cruz, del Centro Las Libres de Guanajuato. Usted la escuchó. Yo hago una pausa.